¿Qué tal, chicos, jovencitos? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Esperando pues que sea una fecha muy importante. Recuerden que estamos en semana de evaluación y por ende pues el trabajo de ahora es algo breve, concreto, solamente es lectura en la cual tú vas a marcar la respuesta dentro de la misma separata, ¿no? Y luego envías la foto, ¿ya? No te estoy enviando para hacer nada en cuaderno, solamente la teoría copiarás en cuaderno, ¿no? Pero tarea para cuaderno no te estoy dejando, solamente en la misma separata me vas a marcar la respuesta, ¿no? Y todos son lecturas, entonces aquí no hay nada que investigar en internet, pero el profesor me está dejando mucha tarea, estoy en examen, no. La idea, lo que se quiere es, ante todo, que practique siempre la lectura y también des un examen óptimo, ¿no? Y los dos se pueden hacer tranquilamente. Una cosa no puede disuadir a la otra. ¿Correcto, jóvenes? Bien, entonces les dije hace un momento, nos corresponde hablar sobre taller de lectura, ¿no? Taller de lectura, ¿ya? Taller de lectura. ¿Qué entienden ustedes por taller de lectura? Cuando hablo de taller de lectura, nos referimos a que son de repente 4 lecturas en una separata y tú tienes que acertar la respuesta, ¿no? Acertar la respuesta, ¿ya? Bien, ahí lo tienes. Empezamos diciendo que es un texto. ¿Qué entienden ustedes por la palabra texto? Texto, ¿no? Muchas veces decimos, el profesor me ha mandado este texto para analizar, pero no entiendo. Mamá, ahí... Y mira, qué importante son el uso de los textos, ¿no? Porque en un examen de admisión mínimo te vienen 2 o 3 textos y en cada texto te vienen 3, 4 preguntas. O sea, es una cantidad muy grande que te viene dentro de un examen de admisión e incluso cuando quieres ascender de cargo y todo lo demás, dentro de un lugar de trabajo. Cuando tú eres militar, quieres ascender de grado, te evalúan a veces con textos, con lectura. Te evalúan. La evaluación académica dentro de los militares, por ejemplo, un capitán para subir a grado de comandante, ¿no? O a mayor, necesita eso, ¿ya? Conocimiento de lectura. Como pueden ver ustedes, el texto es una unidad semántica estructural que nos brinda información. Y a su vez, ustedes saben que la información que nos brinda el texto es diferentes formas, maneras o diferentes características. Por ejemplo, hay textos descriptivos, hay textos narrativos, hay textos informativos, científicos, no recreativos. El texto tiene diferentes formas según su estructura, según su contenido. Ustedes lo que tienen que hacer es simplemente leer, leer y leer. ¿Qué significa leer? Significa pues entender lo que uno está leyendo. Significa entender, porque hay gente que lee y no entiende nada. ¿Por qué? Porque seguramente pues no está haciendo lectura correcta, no lo está haciendo correctamente, ¿no? Y lo que usted tiene que hacer es correctamente. Para que un texto se pueda entender, ustedes tienen que sacar las ideas básicas que están conformadas donde el texto está conformada por párrafos, está conformada por oraciones. A su vez los párrafos tienen idea principal, mientras que las oraciones tienen ideas complementarias. Aquí les he puesto, por ejemplo, IP significa idea principal y C, ideas complementarias. Entonces, ¿quién de las dos son las más importantes? La idea principal. ¿Y dónde lo vamos a encontrar la idea principal? Lo vamos a encontrar dentro de los párrafos, ¿no es cierto? Dentro de los párrafos. Y ustedes siempre tienen que ubicar los párrafos mediante los puntos, ¿no es cierto? Cuando hay puntos significa que termina un párrafo. Otro punto, otro párrafo está terminando. ¿Ya? Así, entonces, ello. Y a su vez los párrafos están conformados por oraciones. Y en las oraciones te dan ideas de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que entender en esta partecita? Que un texto no se va a entender si es que tú no entiendes los párrafos ni las oraciones. Para poder entender correctamente un texto, tienes que analizar los párrafos, entender lo que te dice en los párrafos. Tienes que analizar las oraciones, entender de qué tratan dichas oraciones. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¿Va bien, señorita? Entonces, vamos a la práctica en esta parte. Por ejemplo, ¿no? Tenemos lo siguiente.
Dice acá, ve, cada rama de la ciencia para comunicarse utiliza ciertos conceptos básicos que deben ser universalmente comprendidos por todos los especialistas en el mismo sentido que da el escritor. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo español y me dirijo a un público de habla hispana, tengo que escribir en español. Pero si me dirijo a un público inglés, no lo voy a hacer en español porque no lo va a entender. Si me dirijo a un grupo de Asia, tengo que hacerlo pues en su lengua para que me entiendan, ¿no? Entonces, si yo escribo un libro, tengo que utilizar el código de la otra parte también para que me pueda entender. Si el concepto del lector es diferente al del escritor, la comunicación se quiebra, la comprensión se disminuye y se debilita así la transmisión científica. ¿Ya ves? Hay que entender entre autor y lector, tiene que haber entendimiento. Esta ruptura de la comprensión es más frecuente de lo que se cree y causa muchas equivocaciones. En primer lugar, la traducción de un idioma a otro trae significados variables en los vocablos traducidos. Vamos a ver en qué consiste. Cada unidad idiomática llega a un concepto determinado a través de experiencias culturales diferentes a las de otra unidad idiomática. O sea, si yo hablo español, lo traduzco al inglés para el público de inglés, de repente parte de mi característica, de mi esencia la voy a perder. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema. Para el indio del Perú y México, durante la colonia, la palabra cristiano significaba dolor. Mira, para ellos significaba dolor, sometimiento, muerte, ruptura de su mundo cultural, mientras que para el español ser cristiano significaba un poder concebido por la historia para situarse en la cúspide de la pirámide social y económica, ¿no? Escuchaban la palabra cristiano, el español decía cristiano, lo máximo, ¿no es cierto? Lo máximo. El indio escuchaba la palabra cristiano y se asustaba porque decía, ese hombre mata. Son concepciones diferentes. Estas barreras del idioma, estas barreras del idioma, más bien barreras culturales, son culturales, explican lo intraducible que son ciertos términos. Y muchos científicos prefieren usar los términos en idiomas extraños porque creen así ser mejor comprendidos. Esta diferenciación de comprensión se da cuando los conceptos pertenecen a diferentes épocas o a diferentes grupos dentro de una misma época. A ver, uno. La comunicación científica se quiebra cuando el concepto del codificador es diferente al del codificador es el emisor. Entonces, no hay entendimiento cuando el emisor habla diferente de quién, del receptor, ¿no es cierto? Ahí sale receptor. 2. De lo expuesto en el texto, se puede concluir que si hago una traducción del español al inglés, y yo traduzco mi lengua natal del español al inglés, ¿qué va a pasar? Puedo asimilar el concepto, puede originarse una alteración del mensaje, se rompen todas las barreras culturales, se varía el nivel cultural del grupo, se altera el mensaje, más no la idea de la ciencia. Acá lo que puede originarse es una alteración del mensaje. De repente se cambia ligeramente lo dicho y va a alterar, ¿no? Va a alterar el mensaje. Ahí sale la B. 3. Señala las ideas compatibles con la del autor del texto. Ya está, ¿no? Entonces tenemos acá el término cristiano es analizado, el término cristiano es analizado, ¿ya? Para ejemplificar la diferencia comprensión del significado de un término. Así es, pues, ¿no? Porque ya les dije, para el español cristiano significaba una cosa y para el aborigen inca, indio de acá, significaba otra cosa. La quiebra de la comunicación origina, ¿qué cosa? Origina cisma. ¿Qué significa cisma? Ruptura. Ruptura, ¿ya? Cisma significa ruptura. El contexto en el cual se dan las afirmaciones es un contexto lingüístico, ¿ya? Lingüístico, la letra B. Muy bien, entonces más o menos ya tienes alcance de cómo vas a desarrollar lo que te resta. Todo lo marcas en la misma separata. En la misma separata. Esta vez no tienes nada que hacer fuera de la separata. Me envía la fotito de tu teoría que has hecho en el cuaderno y tu separata, ¿ya? Por esta vez no hay tarea en el cuaderno, porque en las últimas clases te estoy dejando tarea en el cuaderno, te estoy diciendo, hazme ejemplos de texto, ¿no es cierto? Créate ejemplos de oraciones y lo están haciendo en cuaderno, y que los que cumplen siempre lo hacen, los
El otro grupo ya ni modo, con ellos no me dirijo a ellos. ¿Ya? Así es. Bien chicos, nos vemos, nos vemos.